Y en este contexto, el ejército, tomando como coartada aquella idea de que entre sus principales misiones estaba la de defender a la patria de los enemigos interiores, puso en funcionamiento el control de la represión con el concurso de asesores legales que le dieron una sombra de juridicidad a una acción criminal de masas con la colaboración de las gentes de la derecha católica y de los falangistas. Para ello, el bando de guerra de la Junta Nacional de Defensa de 28 de julio de 1936 definió como delito de rebelión militar todo acto, reunión o manifestación que implicara oposición al golpe, y evidentemente todo ello se iba a enjuiciar por una jurisdicción militar con el procedimiento sumarísimo. Pues bien, a partir de aquí, piensen ustedes en cómo se puede plantear la represión. Hemos dicho que los militares se plantean llevar a cabo una gigantesca operación quirúrgica. Como toda operación quirúrgica, lo importante es prácticamente eliminar el órgano dañado. Pero no solamente es imprescindible eliminar el órgano dañado, sino también limpiar los alrededores. Y por eso la represión franquista se articula en torno a lo que podemos llamar círculos concéntricos. El primer círculo concéntrico, el primero, es el del castigo inmediato. Y ahí concretamente es cuando se pone en funcionamiento todos los procesos de ejecución y cárcel para los enemigos, los hombres leales a la República y los enemigos de lo que ha sido el golpe militar. Es en este primer círculo concéntrico donde se sitúa la inmensidad de consejos de guerra que se ponen en funcionamiento inmediatamente que se inicia la guerra a través de los bandos militares. Pues bien, a partir de un tiempo empezó la represión a especializarse en los sectores tal vez que Franco tenía una especial predilección porque los consideraba como el eje del mal. Sin abandonar lo que eran los consejos de guerra generales, aparece la represión contra la masonería y el comunismo, que es una represión también de carácter físico. Y se puso en funcionamiento lo que podemos llamar, lo que se llamó el Tribunal de Represión contra la Masonería y el Comunismo, que les tengo que decir a ustedes que tiene vigencia prácticamente hasta el año 64. En el año 63 se crea el Tribunal de Orden Público, pero los delitos por ser masón prácticamente en España no se extinguen hasta el año 64. Pero bien, no bastaba todo esto en caso de supervivencia. Había que evitar que los delincuentes políticos, entre comillas, no volvieran a su actividad de antes del 18 de julio, sobre todo si eran reconocidas y eran personas eminentes. Y aquí se pone en funcionamiento el segundo círculo concéntrico, que es el de la depuración de las actividades profesionales. Y empiezan a iniciarse comisiones de depuración prácticamente de casi todos los empleos importantes. Depuraciones de funcionarios, depuraciones de maestros, depuraciones de catedráticos, depuraciones de abogados, depuraciones de arquitectos, etc. Ahí tenemos, por tanto, el segundo círculo concéntrico de la represión. Después son las preguntas. Pues bien, el Estado franquista no tuvo nunca la intención de perdonar y tampoco fue suficiente con encarcelar, ejecutar y depurar. Y es a partir de que en los primeros momentos de la guerra se puso en funcionamiento un tercer círculo concéntrico que es complementario con los demás, que fue la incautación de bienes de las personas leales a la República o sospechosos de estar en contra del movimiento nacional. Bien, me parece que esto es bastante significativo para centrar de alguna manera los espectros de la represión. Porque a veces ha habido la tendencia de hablar de la represión solo y exclusivamente de la represión física, los consejos de guerra. Pero el entramado de la represión en España, a partir de 1936, en la zona que van conquistando los rebeldes a la República, y a partir de 1939, no solamente son los consejos de guerra, sino que también son las depuraciones, también son las comisiones de incautación de bienes y después los tribunales de responsabilidades políticas al principio del franquismo.
hay una cuestión que me parece que es importante. ¿Dónde se justifica o cómo justifica el franquismo la legitimación de la represión? Fundamentalmente justifica en torno a la teoría de la anti-España y de los enemigos interiores. Y es en torno a estos dos conceptos, que no tengo tiempo a desarrollar, que se va a empezar a dar cobertura a toda una serie de leyes que van a permitir justificar el por qué se inicia esa represión o por qué es tan vasta esa represión. Si ustedes tomaran como punto de referencia el decreto que pone en funcionamiento las incautaciones de bienes de septiembre de 1936, verían que sitúan los males de España en tiempos muy remotos, desde luego mucho antes del 18 de julio. O si ustedes estudiaran el preámbulo que pone en funcionamiento la ley para poner en funcionamiento el Tribunal de Represión contra la Masonería y el Comunismo, dice que la secta, los masones y las teorías extranjeras, léase ilustración, liberalismo, marxismo, anarquismo, etc., son los causantes de los males de España prácticamente desde la Guerra de la Independencia. Por lo tanto, realmente los que causan los males de España son las ideas de la Ilustración, son las ideas del liberalismo, son las ideas del marxismo, etc. Todos esos son responsables de los males materiales y espirituales de España. Por eso yo creo que se pueden dar una idea de dónde se va a tratar de justificar la represión franquista. Pues bien, todos estos tribunales están funcionando a lo largo del 36 en las zonas capturadas por los militares rebeldes, y todos estos tribunales van a estar funcionando a lo largo del primer franquismo en la España ya a partir del 39. Vamos a centrarnos en lo que es el objeto de nuestra intervención: las incautaciones y las depuraciones de responsabilidades políticas. Para hablar de las depuraciones de responsabilidades políticas debemos de situar dos etapas. Una primera etapa, que es la etapa de la guerra, que se identifica con todas las incautaciones de bienes. Y hay una segunda etapa que se inicia con una ley de 39, de 9 de febrero de 1939, con la que se pone en funcionamiento la depuración por responsabilidades políticas. Bien, veamos la primera. ¿Qué es lo que ocurre durante la guerra? Durante la guerra lo primero que se hacen los militares, conforme van capturando plazas, es dar bandos para incautar los bienes de los que son sospechosos de estar en contra del movimiento o son personas reconocidas leales a la República. Todo esto empieza de alguna manera a materializarse en un bando que se lanza el general Cabanellas en septiembre del 36, y se perfila toda la maquinaria de represión de incautaciones de bienes a partir de enero de 1937 con un decreto del general Franco. A partir de aquí, ¿qué se hace? A partir de aquí se pone en funcionamiento toda una maquinaria de incautación de bienes. Una maquinaria que fundamentalmente se deja en manos de los militares, que inmediatamente que alguna persona consideran que es leal a la República o sospechoso de no estar de acuerdo con el golpe, inmediatamente se le pueden embargar los bienes. Y se ponen en funcionamiento lo que se van a llamar las comisiones provinciales de incautación de bienes, y empiezan a incautar los bienes, y ante esa incautación de bienes, que normalmente sancionan los militares, no hay posibilidad de recurso. Situado esto así, la primera cuestión que uno se plantea es cuál es el resultado que da todo este proceso de incautación de bienes. La primera cuestión que tengo que señalarles es que la Comisión Central y las comisiones provinciales se vieron pronto desbordadas por una gran cantidad de asuntos derivados de la investigación, el inventario, la administración y la enajenación de los bienes muebles e inmuebles incautados. En Andalucía, por ejemplo, la represión se inicia con los bandos de Queipo de Llano en agosto del año 36. Unos bandos que dicen textualmente que hay que confiscar e incautar los bienes de los que no son leales a la República, pero también de los valores, es decir, de los créditos. ¿Se pueden imaginar ustedes que en Andalucía, que 6 meses antes acababa de votar masivamente al Frente Popular, gran parte de Andalucía era sospechosa de no ser partidaria del movimiento nacional? No solo lo que eran los diputados y las élites políticas. Claro, esto pone en funcionamiento todo en los primeros momentos
movimiento que va acompasado con las sacas, con los fusilamientos de los hombres más significativos del Frente Popular. Según nuestra investigación, el avance que tenemos de nuestra investigación, y esto se tiene que ir completando mucho más, expedientes de incautación de bienes. ¿Saben ustedes qué es lo que dicen esos bienes? ¿Por qué se incauta? ¿Qué se dice de esos señores y esas señoras a los que se les van a incautar los bienes? Pues miren ustedes, las diligencias que se instruían en Andalucía solían justificar la intervención total o provisional de bienes y los embargos en base a conceptos como pésimos antecedentes, socialista peligroso, haber actuado de modo directo e inmediato en los partidos marxistas, hallarse huido, haber contribuido eficazmente al triunfo del Frente Popular, o cuando se trata de mujeres en base a ser más empedernida en las ideas socialistas que su propio marido, o de ideario izquierdista como toda su familia. Ya van viendo el patrón ideológico en torno al que se van a mover. Bueno, tal fue el cúmulo de expedientes que se incautaron que el Tribunal de Sevilla decía en 1939. No era posible determinar el volumen de bienes incautados, ya que en los respectivos expedientes no constaba el valor de los mismos. Una gran mayoría consistente en pequeñas parcelas de terrenos de todas las clases y muchas fincas urbanas. Existe un gran número de expedientes a los que se le ha incautado, de expedientados a los que se le ha incautado un capital considerable, representando en fincas rústicas urbanas, sin que tampoco se pueda determinar su cuantía. Tribunal de Sevilla. Como decía, no solamente se incautan bienes muebles e inmuebles, que pasaban por las casas y se llevaban los muebles reales de las casas, las camas, se llevaban los cerdos, pero luego no sabían qué hacer con ellos, pero todo eso arramblaban y se lo llevaban. No solamente esto, sino también se incautan los créditos civiles y mercantiles de los acreedores que están en zona que no ha sido todavía capturada por los franquistas. En el año 38 había 175.000 créditos incautados y se esperaba que llegaran 100.000 créditos más. Imaginen ustedes lo que supone esto para el desarrollo de la economía. Hasta tal punto que el Banco de España, el del lado franquista, decía que esto era una auténtica locura, que había que liberar esos créditos porque, entre otras cosas, la economía se venía abajo. Por darles una cita o una referencia, en Toledo las incautaciones fueron realmente espectaculares, ya que alcanzaban, según el tribunal, a la mitad de la propiedad rústica. Bien, pues bien, en lugar de limitar las incautaciones y en lugar de agilizar los procedimientos para la resolución de estos recursos, el gobierno de Franco, pese a que tuvo oposición en su seno por algunos ministros que no lo terminaban de ver claro, decidió extender las responsabilidades políticas y puso en funcionamiento a finales de la guerra lo que se llama la Ley de Responsabilidades Políticas. ¿Cuándo la firma Franco? Franco la firma el 9 de febrero del año 39. ¿Y yo qué ponía de relieve? Ponía de relieve que el incipiente Estado franquista no concebía otra estrategia de consolidación que no pasara por la absoluta eliminación del enemigo. No se trata de una ley represiva más. Se trata de un instrumento represivo, pero a su vez de un instrumento legitimador del Estado franquista. La lógica represiva se impuso a la lógica económica y el incipiente Estado convirtió la depuración de responsabilidades políticas en una de sus fuentes de legitimación, ya que en los delitos tipificados y perseguidos, la ley de 1939 se encerraba la clave de la transtraída destrucción moral y espiritual de la patria. Dicho de otra manera, cuanto más responsables y más mayores, más amplios fueran los crímenes, era mejor, porque en mejor medida se vería justificado el recurso a la fuerza de 1936. Y esto pone en funcionamiento algo clave en esta ley, el carácter retroactivo. Esta ley tiene un carácter retroactivo a partir del 1 de octubre de 1939. Nunca en la historia de España se había llegado el delito político a estas dimensiones, criminalizando acciones legales que se habían venido realizando en torno al amparo de lo que era la Constitución del 31.
Se trata de una ley de pocos escrúpulos, carácter retroactivo, no hay presunción de inocencia, tampoco hay posibilidad de defensa. Se trata de unos tribunales de carácter político, al frente un militar, un falangista y un militar de carrera. Y la sanción perdía el carácter personal, pudiéndose inculpar y juzgar y condenar a presuntos responsables ya fallecidos. Se linkó a expedientes a masones que han muerto en el año 18, con lo cual pueden darse ustedes una idea del carácter que tiene. ¿Cuáles son las causas para que te incluyan dentro de lo que son los delitos de responsabilidad política? Podemos decir que las causas fundamentales es pertenecer a algunos de estos partidos, fundamentalmente el Partido del Frente Popular, partidos separatistas, haber sido miembro de la Institución Libre de Enseñanza, otro de los grandes enemigos, la Institución Libre de Enseñanza de Franco. Pero no solamente eso, se establecieron 17 causas por las cuales te podían encausar en el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Causas que iban, primero, haber sido juzgado y condenado en un consejo de guerra. Segundo, haber sido un militante de un partido del Frente Popular, haber sido dirigente del Partido Popular, haber colaborado económicamente con partido del Frente Popular, haber sido apoderado en las elecciones a la presidencia en el año 36, formar parte de algún consejo de administración que de alguna manera hubiera estado al servicio de la República. Por ejemplo, léase todos los periódicos que apoyaron a los partidos de izquierda, a los masones. Y después muchas causas indeterminadas para poder ubicar en delitos de responsabilidades políticas a quien considera oportuno el tribunal. Por ejemplo, si una persona después del 18 de julio llevaba 2 meses fuera de las zonas capturadas, ese era reo del Tribunal de Responsabilidades Políticas. ¿Cuáles fueron las sanciones que contemplaba la Ley de Responsabilidades Políticas? En primer lugar, restricción de la actividad profesional y, por tanto, inhabilitación parcial y total. Segundo, restricción de lo que era la libertad de residencia. Por tanto, se contemplaba el destierro y el extrañamiento. Tercero, y muy importante, multas, sanciones de carácter económico que pasaban por la pérdida total de bienes, pérdida parcial o multas concretas. Toda sanción llevaba consigo, toda sanción económica llevaba consigo también inhabilitaciones por término medio. Y a los máximos responsables se llegaba a plantear también que perdían la nacionalidad española, como ahora veremos. Bien, pues a partir de esta ley se pone en funcionamiento toda una maquinaria represiva con tribunales tribunales de responsabilidades y de instrucción de responsabilidades en cada provincia, tribunales regionales, con Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y una comisión que tiene que controlar e inventariar todos esos bienes. Claro, dirán ustedes, bien, ¿cuál es el proceso? Yo creo que es importante ver cómo se da el proceso para que se pueda captar la dimensión que tiene esta represión poco conocida. ¿Por qué se incoaba un expediente? Un expediente se incoaba porque lo denunciaba, venía la sentencia del Consejo de Guerra, venía la sentencia del Tribunal de la Masonería, porque denunciaba el Guardia Civil, el comandante de la Guardia Civil, porque denunciaba al alcalde, y porque podía denunciar la policía, etcétera, y otras gentes que podían hacer la denuncia. Una vez que llegaba la denuncia, el juez instructor la instruía e inmediatamente sacaba en el boletín oficial del Estado una información diciendo: este personaje está incurso en responsabilidades políticas. Todo aquel que sepa de su conducta, de sus bienes, tiene la obligación de informar inmediatamente de este señor. Si el señor se presentaba, inmediatamente le daba 8 días para hacer una declaración de todos sus bienes. Si no se presentaba, era igual. Y todos los que estaban en el exilio y que fueron objeto de responsabilidades políticas, esto ninguno se presentó, pero inmediatamente seguía todo el proceso. E inmediatamente se controlaban los bienes, se decía que los bienes no se pueden poner a disposición ni funcionar con ellos, en algunos casos se embargaba e inmediatamente se pedían informes. ¿A quién se piden los informes? Los informes se piden fundamentalmente a la Guardia Civil, al cura, se pide al alcalde y se pide al jefe de la falange. A partir de ese momento, si había condena, se lo decía, en 20 días tenía que pagar
lo que se le había estipulado por parte del Comité del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Este es el mecanismo, que nada más que el hecho de instruirte un expediente en sí ya suponía el castigo, porque claro, si a ti te controlaban los bienes y no podías hacer uso de ellos, te podía estar prácticamente 6, 7 años, aunque luego lo sobreseyera, que no podía disponer de tus bienes. Y en segundo lugar, hay otra cuestión que me parece que es fundamental, y es que si tenías un negocio, el negocio ponía un administrador para que tú no pudieras controlar el negocio. Parece que estos elementos son importantes para darse cuenta de la dimensión del proceso. ¿Qué pasa en la práctica? Pues en la práctica nos vamos a encontrar que todas las élites republicanas pasaron por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Pasaron los 2 presidentes de la República, 10 de los 12 ministros del gobierno provisional, todos los presidentes del gobierno salvo Chapa Prieta, 31 de los 52 ministros de la República, el gobierno non nato de Martínez Barrio. Perdieron la nacionalidad española 14 grandes dirigentes del Frente Popular: José Giral, Largo Caballero, Martínez Barrio, Negrín, Álvaro de Albornoz, Julio Álvarez del Valle, Barcia, Vicente Uribe, etc. Se impusieron multas de 100 millones de pesetas de sanción a Azaña, que no perdió la nacionalidad porque ya había fallecido, a Negrín y Álvaro de Albornoz, 75 millones de pesetas a Giral, 25 millones a Álvaro del Valle, Barcia, Marcelino Domingo, Carlos Esplá, Pasionaria, etc. El tribunal sabía que no lo iban a pagar. Pero ¿qué es lo que buscaba? Fundamentalmente una idea, y es el castigo ejemplar. Estos son los grandes responsables de los males de España. Grandes sanciones, imagínense ustedes lo que son 100 millones de pesetas del año 39. Imagínense ustedes lo que es eso. Sin embargo, la idea es el castigo ejemplar a los grandes causantes de los males materiales y espirituales de España. Pero ahí no queda la cosa. Además de los dirigentes, se inicia todo un proceso de depuración de responsabilidades políticas hasta el último militante del último pueblo de España. Hasta tal punto que inmediatamente se empiezan a incoar expedientes, y les puedo decir que en el año 41 ya había incoado 228.000 expedientes. Tan solo se había resuelto el 29%. Dicho de otra manera, 9 de cada 1.000 españoles estaba encausado en los tribunales de responsabilidades políticas. Como pueden ustedes imaginar, se colapsaron inmediatamente los tribunales, no había ni material ni personal para resolver esta cuestión, y las quejas proliferaron por parte de los propios tribunales de responsabilidades políticas. Tantas quejas empezaron a dar resultado. Y el gobierno se vio en la obligación, en febrero del año 42, de reformar la ley. Cabría preguntarse, ¿en el año 42 el gobierno de Franco estaba débil para reformar la ley? Pues no. Era el gobierno más azul que podemos encontrar. En segundo lugar, contestación interna no tenía, la represión física había sido de tal envergadura que prácticamente tenía controlado el país. Y después, a escala internacional, en el año 42, todavía sus aliados estaban en los mejores momentos desde el punto de vista del proceso bélico. Sin embargo, el gobierno opta por reformar la ley fundamentalmente porque considera que los principales responsables de esos males materiales y espirituales ya están castigados. Y por tanto, el elemento fundamental es quitarse cuanto antes el proceso, porque el ritmo que llevaban antes de la reforma de la ley no hubieran resuelto los expedientes de responsabilidades políticas ni en 15 años. ¿En qué supone la reforma de la ley? La reforma de la ley supone fundamentalmente rebajar los motivos por los que se estaba encausando a tantísima gente. Por ejemplo, toda la gente que venía antes de los consejos de guerra, todos eran inmediatamente encausados. Ahora no, a partir de que te hayan echado una condena superior a 6 años. En segundo lugar, los masones antes eran todos, ahora no. Ahora aquellos que han sido condenados por el Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo. Y algo muy importante, se establece el sobreseimiento a los insolventes. Y los insolventes en los que no alcanzara su poder adquisitivo las 25.000 pesetas. Esto va a suponer un sobreseimiento masivo a partir prácticamente del año 42. El resultado fue que evidentemente bajaron el número de expedientes y
el gobierno se planteó, especialmente en el año 45, dar el carpetazo a la ley de responsabilidades políticas. Ahora el gobierno no estaba ya tan fuerte. Y no estaba tan fuerte, entre otras cosas, porque sus aliados habían perdido la guerra mundial. Y claro, ¿cómo se podía presentar el gobierno de Franco ante los vencedores manteniendo una ley de responsabilidades políticas de este tamaño? Pues evidentemente optó, una cosa que había sacado por ley, quitarla del medio por decreto. Ahora, ¿terminaron ahí las responsabilidades políticas? Miren ustedes, estuvo la gente pagando multas a lo largo de los años 40, de los años 50 y prácticamente hasta el año 63. Y no desapareció definitivamente en España la responsabilidad política hasta un indulto del año 66. Dicho de otra manera, tardaron en España para resolverse la depuración de responsabilidades políticas 30 años. Si todo esto así, vamos a concretarlo en lo que me queda de intervención en cómo se ve esto en Andalucía, que es la investigación que estamos llevando a cabo. Primero, les sitúo a ustedes brevemente lo que es el primer círculo concéntrico y me centro prácticamente en lo que son los fusilamientos. Si ustedes, no sé si se ve bien, miren ustedes, los fusilamientos en Andalucía entre el año 36 y 50 por parte de la represión franquista alcanza a 48.380 personas. No es una cifra totalmente exacta, porque hay muchas investigaciones todavía pendientes. Estas las tenemos prácticamente centradas, y ahora veremos provincia por provincia. Frente a esta represión, la represión en la zona republicana ascendía a unos 8.143 personas. Esto sí es exacto, porque los franquistas, a través de la causa general, habían situado uno por uno quiénes eran todos los que habían sufrido la represión en la zona republicana. Si lo miramos por provincia, ¿cómo fueron los fusilamientos en Andalucía por los franquistas? En Sevilla, casi 12.000 víctimas causadas por las fuerzas de mando de Queipo de Llano, frente a 447 muertes que llevaron a cabo los republicanos. En Córdoba, las matanzas protagonizadas por los militares sublevados contra la República ascienden casi a 10.000 víctimas aproximadamente, frente a casi 12.000 registradas en las localidades de la provincia que quedaron en manos de la República. En Granada, la represión de los militares y sus organizaciones afines originó una represión no inferior a 700 muertes por aproximadamente unas 1.000 víctimas de derechas. En Huelva hubo en torno a 100 víctimas de derecha y más de 6.000 personas de la izquierda. En Cádiz se asesinó en toda la provincia a menos de un centenar de derechistas, pero la represión franquista se cobró más de 3.000 vidas solo en la capital y en los pueblos próximos a la bahía. Quedan por hacer todavía muchas investigaciones sobre Cádiz. En Málaga la violencia izquierdista llega a 2.607 y la violencia franquista en torno a unos 7.000. En Jaén, durante la Guerra Civil, la izquierda habían asesinado aproximadamente a 1.400 y a partir del 39 los franquistas se tomaron la revancha fusilando a no menos de 3.000 llamados los rojos. En Almería, al igual que en Almería es la última provincia que cae en manos de la República, aquí sin embargo hubo más represión por parte en la zona republicana que posteriormente con el franquismo. Hubo casi 500 muertes por parte de la zona republicana y unos en torno a 380 por parte del franquismo. Ahí ven ustedes, por tanto, no hablo ya de las cárceles, que podíamos tirarnos mucho tiempo, toda la gente que está en las cárceles, que están abarrotadas. En Almería, por ejemplo, había unas 7.000 personas encarceladas, se fusilaron a 380, pero 7.000 personas encarceladas. El segundo nivel de represión, las depuraciones, esto está menos estudiado en Andalucía y en el resto de España. ¿Qué conocemos hasta el día de hoy? Conocemos bien cuáles son las depuraciones, por ejemplo, en el magisterio. Les doy un dato. En principio, todos los maestros quedan depurados. Y a partir de ese momento tienen que empezar a presentar avales del cura, avales del comandante de puesto de la Guardia Civil, avales de gente respetable de la derecha, para ser aceptado en el escalafón. A partir de ahí, saben ustedes
que en torno al 18% de maestros fueron depurados en Andalucía. Bien, pasemos a cómo funcionan las responsabilidades políticas. Los datos que tenemos hasta el día de hoy en nuestra investigación, prácticamente 53.722 personas fueron encausadas por las comisiones de incautación de bienes y también por los tribunales de responsabilidades políticas. 44.000 a partir del 39 y 9.432 de incautación de bienes. Yo creo que a lo largo de nuestra investigación vamos a superar las 60.000 personas. Ello quiere decir que prácticamente 10 de cada 1.000 andaluces estaba incurso en responsabilidades políticas. El número de expedientes por provincia es diferente. Sin embargo, en la investigación que estamos haciendo hay una tendencia de que hay mayor número de expedientes en la Andalucía oriental que en la Andalucía occidental, entre otras cosas porque la Andalucía oriental, la zona de Almería, de Jaén, de Granada, etcétera, son los últimos que caen, ahí hay menos incautación de bienes y luego va a haber mucha depuración, muchos expedientes de responsabilidades políticas. En cualquier caso podemos decir que 20 almerienses de cada 1.000 fue incurso en responsabilidades políticas. La depuración de responsabilidades políticas fue distinta según las localidades. Para no cansarles mucho, las localidades grandes el impacto es de 10 habitantes por cada 1.000. En las localidades medias, cuando hablo de medias estoy hablando de 15.000 a 5.000, es de 16 por cada 1.000. Y las localidades pequeñas, 26 de cada 1.000 habitantes son encausados por responsabilidades políticas. Si a eso se añade la represión física a las depuraciones y se estudia, por ejemplo, la proyección del voto de las elecciones democráticas del 77 en los pueblos de Andalucía, uno empieza a entender cómo precisamente esos votan mayoritariamente izquierda. Votan mayoritariamente el Partido Socialista y en menor medida, pero también de una manera importante, el Partido Comunista. Estamos haciendo esa proyección para ver cómo el recuerdo de la represión pudo influir en unas primeras elecciones y sobre todo en los pueblos pequeños de Andalucía, donde apenas había organización política. En las ciudades sí que había, pero en los pueblos pequeños prácticamente no. Pero votan izquierda. Cuando prácticamente la mitad de los hombres están encausados y quien sufre esta represión fundamentalmente son las mujeres, como ahora veremos, evidentemente ese recuerdo lo mantiene y quien lo traslada no van a ser los hombres, curiosamente, ese recuerdo en el 77 lo van a trasladar las mujeres. Planteado esto así, la siguiente cuestión que nos planteamos en nuestra investigación, ¿de dónde proceden las denuncias de responsabilidades políticas? Pues fundamentalmente proceden en Andalucía de la Guardia Civil. De la Guardia Civil son los que más denuncian, después lo que nos llega de los consejos de guerra, después lo que viene de los alcaldes se pusieron de un celo espectacular para denunciar a los que no eran leales al movimiento, y en última instancia, pues ya porque eso tiene menor dimensión, los que venían de los tribunales de la masonería. Sin embargo, si ustedes vieran cómo la tipología de los delitos, de las denuncias presentadas, fundamentalmente los que habían estado en consejos de guerra, el 51%. Y después los que eran militantes de los partidos, dirigentes de los partidos, o habían ocupado puestos importantes en los partidos del Frente Popular. Las otras denuncias presentadas iban en menor medida. ¿Cómo se produce la evolución de las incoaciones de expedientes de incautación de bienes y responsabilidades políticas? Si ustedes ven la gráfica, empezamos en el año 36 con 1.355 expedientes de los que tenemos avanzado en nuestra investigación, que fundamentalmente son las incautaciones de Queco en Sevilla. Y se van viendo cómo van aumentando en el momento que van capturando provincias. El año 37 ha caído Málaga e inmediatamente entra en carga Málaga, con casi 1.500 expedientes de incautaciones de bienes. En el año 39 es mayor
perdón, en el año 38 es mayor, y sin embargo pega un descenso en el año 39 porque se han parado las incautaciones de bienes y se va a iniciar el nuevo proceso de depuración de responsabilidades políticas para alcanzar su culmen en el año 41, bajar en el año 42 que se reforma la ley, un pequeño repunte hasta el año 46 en el que ya no hay ninguna incoación de expediente porque la ley ha terminado en abril del año 45. Hablo también de los sobreseimientos. Si ven ustedes la curva de los sobreseimientos, apenas hay sobreseimientos en los primeros años y pega un despegue espectacular, fundamentalmente a partir de la ley del 42 y especialmente cuando se extingue la ley. A partir del 45, del 44, 45, para prácticamente los sobreseimientos desaparecen. Dirán ustedes, son muchos los sobreseimientos, sin duda. Tenemos calculado que está en torno al 68% de los expedientes se sobreseyeron. Y claro, eso cabría llevar a ciertas preguntas. La primera pregunta es, bueno, pues, ¿realmente no funcionó la jurisdicción especial? Pero yo creo que aquí habría que matizar distintas cuestiones. En primer lugar, lo que eran los principales dirigentes ya estaban encausados. Primera idea. Segunda idea, el sobreseimiento no significaba que desapareciera una posible sanción administrativa, porque te sobreseían, porque no tenías 25.000 pesetas para incautarte, pero sin embargo el gobernador civil te mantenía una inhabilitación, por ejemplo. En tercer lugar, y me parece que es importantísimo, el mero hecho de encausarte, evidentemente eso suponía un castigo, porque comentaba antes, no podía disponer de tus bienes hasta que realmente no se sobreseyera. Y eso prácticamente dura unos 6 años. Que no puedas vender tu finca, que no puedas enajenar tu casa, que no puedas vender ni los olivos que están secos para leña, porque inmediatamente te meten en la cárcel. Imagínense ustedes lo que puede significar esa situación. Decía antes que los informes de las autoridades son importantísimos. Esto es una fuente espectacular para ver el comportamiento que tiene la Guardia Civil, el comportamiento que tiene la Falange, el comportamiento que tienen los alcaldes y el comportamiento que tiene la Iglesia. Me parece que es importantísimo. Y ustedes pueden ver, nosotros hemos dividido nuestra investigación para poder tener datos en informes que inculpan, informes que exculpan y informes tibios. Por término medio estaban casi de acuerdo todos. Sin embargo, les voy a leer el patrón ideológico y los códigos de lenguaje represivo consensuados prácticamente por todos. Los informes inculpatorios insisten en el pasado marxista y en los actos delictivos contra la Iglesia e imágenes de santos. Los calificativos se reproducen miméticamente son: rojo, elemento peligroso, extremista, cometió atropellos y desmanes, criminal, incendiario, devastador de templos. Cuando se exculpa, actúan como atenuante su carácter de persona de orden. No cometió desmanes y tenía profundos ideales religiosos. Esos son los elementos para exculpar. En cualquier caso, es del máximo interés lo que dicen los curas párrocos. Miren ustedes, con esta investigación vamos a lograr algo importante. Hasta ahora sabemos cuál es el comportamiento de la Iglesia en lo que son las grandes jerarquías. Ahora vamos a saber, a través de cerca de 40.000 informes, qué dicen los curas de las personas de izquierda de cada uno de los pueblos. Pues bien, les puedo decir que la Iglesia, por lo menos lo que llevamos en nuestra investigación, la Iglesia en los pueblos de Andalucía funciona casi de la misma manera que el resto de las autoridades, con alguna pequeña variación. Si tomamos como referencia esos informes, encontramos por término medio juicios como los siguientes: Rojo, autor de crímenes de todo tipo, incluso destrucción de la Iglesia. Y a veces los curas descargan la ira y el resentimiento de revancha con calificativos que revelan dosis de ensañamiento como canalla, criminal, incendiario. La Iglesia, como el régimen, no tuvo voluntad de reconciliación. Hubo resentimiento por el anticlericalismo y la secularización de la sociedad durante los años de la República. Su persecución y el recuerdo de sus mártires fortaleció el rencor en vez del perdón. Vamos a ver qué sanciones hay en Andalucía. Sobre todo las sentencias de carácter pecuniario, las sentencias de carácter económico. Les puedo decir en primer lugar, después lo veremos con los diputados, que hay sanciones ejemplares. Y sanciones ejemplares, por ejemplo, de muchos millones de pesetas.
Niceto Alcalá Zamora tiene una multa de 25 millones de pesetas, Augusto Barcia 25 millones de pesetas, Victoria Quer 1 millón de pesetas, Diego Martínez Barrio se le incauta absolutamente todo, Bernardo Ginés de los Ríos una multa de 5 millones de pesetas, y proliferaron entre los dirigentes las multas entre 5.000 y 50.000 pesetas. Ahora, si ustedes ven el gráfico que yo les presento ahí, la inmensa mayoría de las multas son de pequeña cantidad. Miren ustedes, multas de 0 a 50 pesetas el 3,68, de 50 a 150 el 13 o casi el 14, multas de 150 a 250 el 22%, multas de 250 a 500 el 16%, y ahí van descendiendo. Dirán ustedes, eran pequeñitas, son multas que apenas tienen importancia. ¿Saben ustedes que con 100 pesetas en un pueblo de Andalucía se compraba un bancal y se podía vivir? ¿Saben ustedes que con 200 pesetas se compraba una casa en un pueblo de Andalucía? Cuando le colocaran una multa de 200 pesetas, que son prácticamente el intermedio, imaginen ustedes lo que esto supone. Y lo que esto supone fundamentalmente para la familia, porque el marido está en la cárcel o ha sido ejecutado. Y quien tiene que pagarlo es la mujer. Y si no, le embargan la vivienda o le embargan los muebles o los bienes inmuebles que pueda tener. ¿Quiénes son normalmente por sexo y estado civil? Normalmente los hombres, pero hay un 4,71% de mujeres. Dirán ustedes, ¿son pocas mujeres? Evidentemente la mujer no está participando, no ha entrado a la vida pública de una manera, todavía de una manera como venía siendo por parte de los hombres. Sin embargo, es significativo algunas cuestiones en relación con las mujeres. Primero, lo que les he dicho antes, que son realmente las que sufren esta represión. En segundo lugar, señalarles que el 70% de esas mujeres que están encausadas han sido condenadas en consejos de guerra. Y sobre todo, otra cuestión que me parece... No pasa. La edad de las mujeres encausadas. Si ustedes ven la tabla, he puesto una tabla cogiendo algunas de esas mujeres, de algunas de nuestros expedientes, las que más años tienen, las que más encausadas de años, los años que tienen son 24 años. 24 años nos está dando un 14% de ese muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer joven ha empezado a intervenir en política en la República. Y ha empezado a intervenir en la política porque la República le ha dado cauces de participación. Y porque la República le ha dado el voto. Y claro, los que tienen 24 años han nacido prácticamente a principios de la tercera década, a finales de la tercera década. Y empiezan a intervenir en política, y eso nos explica claramente cómo ellas son también encausadas. Pero no deja de ser significativo los calificativos que emiten los informantes sobre las mujeres encausadas. Dicen lo siguiente: la individua referida fue una comunista de primer orden, perteneció al Frente Popular y actuó cuanto pudo durante el periodo rojo, requisó ropa y enseres del colegio de monjas. Es habladora sin saber lo que dice. Bueno, de aquí, cuando se hagan los estudios de género con todo este caudal de documentación que estamos metiendo en la base de datos, van a ser cosas interesantísimas para ver cómo podemos seguir trabajando, sobre todo en temas de género. ¿Quiénes eran las profesiones y los oficios de la gente profesora? Después había pensado que eran los grandes dirigentes. Pues miren ustedes, el sector primario se lleva el 64% de los encausados, el sector secundario el 21%, el sector terciario casi el 10%. Quiere decir que mayoritariamente jornaleros, campesinos, agricultores son los que son encausados. Esto no es solo una cuestión de los grandes dirigentes, sino cómo esta represión llega al campesinado, al jornalero. Después, en el sector secundario hemos metido el mundo obrero, pero también el mundo de los oficios en Andalucía. Y en el sector terciario es interesantísimo observar, por ejemplo, cómo el 21% son gente de la enseñanza, profesores, catedráticos, maestros, son los que están encausados en los tribunales. ¿Cuál es la afiliación política de los procesados? La afiliación política de los procesados, fundamentalmente tengo que decirles que
El 50% va a corresponder a la corriente social ujetista. Es decir, los socialistas, la gran implantación de los socialistas en Andalucía y sobre todo en los pueblos a través de la Federación de Trabajadores de la Tierra. En segundo lugar, los comunistas. Los comunistas tienen un 13%, y si a eso se le añade la Juventud Socialista Unificados, un 8,40%, lo cual quiere decir que el comunismo ha pegado un salto espectacular durante la guerra en Andalucía. En tercer lugar, y no deja de ser curioso, y esto nos lo va confirmando cada vez que vamos metiendo más datos en la base, la CNT tan solo tiene el 12%. Con lo cual aquella idea de la Andalucía anarquista es una idea que tendremos que empezar a poner entre comillas cuando vemos cómo están siendo depurados. Entre los partidos republicanos, evidentemente Izquierda Republicana es el que mayor impacto tiene de personas encausadas, seguido de Unión Republicana. Los cargos municipales, les puedo decir que prácticamente todos los cargos municipales del Frente Popular, todos los alcaldes, los tenientes alcaldes y efectivamente todos los concejales. A ver si voy a ir terminando, pero me espero un poquito antes. Los diputados. Hemos hecho un estudio de los diputados en Cortes de la provincia de Andalucía encausados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Las multas millonarias a las que antes hacía referencia. Niceto Alcalá Zamora, en Barcia, Diego Martínez Barrio, Bernardo Ginés de los Ríos, Anastasio de Gracia, Mariano Moreno. A los diputados por término medio se le incautaron todos los bienes o parcialmente los bienes y además se pusieron multas supermillonarias. ¿A cuánto ascienden prácticamente las multas de los diputados y de los responsables? Prácticamente en el avance que tenemos en torno a 90 millones de pesetas. ¿A cuánto el resto de las pequeñas multas no llega a 300.000 pesetas? De las 100, 200, no llega a 300.000 pesetas. Pero miren ustedes, he hecho el ejercicio de ver los diputados andaluces exiliados en México, cómo fueron sancionados. Y ahora mismo la base de datos empieza a darnos bastante resultados. De 78 diputados que representaron a Andalucía en la República, 45, según la información que yo dispongo, tuvieron exilio en México. De ellos, las mayores sanciones fueron a Diego Martínez Barrio, pérdida total de los bienes, Vicente Uribe, 25 millones y pérdida de nacionalidad, Hermenegildo Casas, pérdida total de los bienes, Bernardo Ginés de los Ríos, multa de 5 millones, la sentencia dice que se estima que su cuenta corriente tiene 5 pesetas, Anastasio de Gracia Villarrubia, del PSOE, 5 millones de pesetas, Mariano Moreno Mateo, 2 millones, Jesús Hernández, 15 años de extrañamiento y 1 millón de pesetas, Ramón La Moneda, 1 millón de pesetas e incautación de bienes, Alejandro Otero, 500.000 pesetas, que las pagó con parte de la clínica, Eduardo Frapollín, de Unión Republicana, 500.000 pesetas, Luis Cordero Bel, del Partido Republicano Federal, multa de 150.000 pesetas. Y el resto de los diputados, no tengo tiempo, pero antes hablaba de Francisco Azorín Izquierdo, el arquitecto. La casa de Francisco Azorín Izquierdo fue asaltada en Córdoba, se incautaron todos los bienes, fue condenado por el Tribunal de la Masonería y además por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Todos estos que van apareciendo ahí, y todos los que, bueno, como pueden ustedes ver, no me detengo, se le incautaron los bienes, hubo embargos y después fueron objeto del Tribunal de Responsabilidades Políticas. La inmensa mayoría de ellos procedía de lo que eran los tribunales de la masonería. Bien, evidentemente de algunos de ellos se sobreseyó, fundamentalmente los socialistas, por no tener 25.000 pesetas. Concluyo. La jurisdicción de responsabilidades políticas constituyó un eficaz instrumento de control social y las penas económicas, aunque aún las aparentemente de poca cuantía, podían suponer un duro castigo. Aunque el número de condenas fuera bajo respecto a los expedientes incoados y menor aún las que se llegaron a ejecutar en su totalidad,
Hay que tener en cuenta que la capacidad represiva de la sanción económica no radicaba solo en su ejecución, sino también en su amenaza para las condiciones de vida de las familias afectadas. La propia instrucción de un expediente que dejaba al inculpado prácticamente indefenso ante la maquinaria punitiva del Estado constituía por sí mismo un castigo. Máxime cuando, al ser compatibles con las dictadas por los consejos de guerra y las impuestas por las múltiples comisiones depuradoras, las sanciones por responsabilidades políticas podían llover sobre mojado. Paradójicamente, en la medida que la trascendencia política y social del condenado es menor y menores son por tanto su proyección política y pública, el carácter ejemplar de su castigo, se incrementa las posibilidades de que la sanción se pague íntegramente. 250.000 de españolas y españolas, un 9 por 1000 de la población, fueron inicialmente considerados como los responsables de los males espirituales y materiales de la patria. No eran, por tanto, solo los dirigentes políticos y sindicales, los intelectuales y las personalidades de relevancia social y política, sino miles de ciudadanos y ciudadanas que habían ejercido el derecho a expresar sus ideas o a apoyar una opción política determinada. Enrique Suñer, el primer presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, llegó a decir que había una responsabilidad difusa de casi todos los españoles. Se consagró la presunción de culpabilidad, reflejo de una concepción totalitaria de la justicia que solo las limitaciones materiales de la posguerra impidieron que se desplegara con toda su intensidad. La represión franquista durante la guerra y la posguerra respondió a la necesidad inmediata de neutralizar a los opositores y controlar a la población. Como expresión de la violencia política, entronca con una concepción arcaizante de la sociedad española en el marco de la crisis social y política que se venía arrastrando desde el fin del siglo. La sublevación de julio del 36 truncó definitivamente la posibilidad de una salida modernizadora y democrática de la crisis, y la represión se convirtió en un elemento clave en la estrategia del llamado antiguo bloque de poder, no solo para recuperar su hegemonía, sino fundamentalmente para mantenerla. Muchas gracias.